Buenas tardes, estudiantes. El video que van a ver a continuación, tiene que ver con la explicación del contenido nuevo que se va a ver, que corresponde a datos y azar, ¿cierto? Que es sobre el cálculo de probabilidades. Pero para hacer este cálculo de probabilidades, primero uno tiene que entender, ¿cierto?, las nociones básicas para este cálculo. ¿Ya? Entonces, como ven ahí, el objetivo de la clase va a ser comprender conceptos básicos de probabilidades y también conocer los experimentos aleatorios y por otro lado también trabajar con el espacio o definir el espacio muestral de ciertos experimentos y calcular probabilidades con la regla de Laplace. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser definir, ¿cierto?, lo que es la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad corresponde a un valor numérico que se le asigna a la posibilidad de ocurrencia de un suceso o de un suceso de un determinado experimento, ¿ya? Acá hay palabras o conceptos que seguramente ustedes tienen conflictos con conocerlos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer, valga la redundancia, los conceptos básicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a saber lo que es un experimento y además también voy a saber lo que es un evento y un suceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante rescatar de la probabilidad? Que es una posibilidad, ¿ya? Es la posibilidad de ocurrencia de una cierta situación, ¿ya? Además, cabe recalcar que existen dos conceptos básicos, ¿ya? O sea, perdón, existen dos experimentos, que va a ser el primero determinista, ¿ok? Y el segundo no determinístico, ¿ya? El primero, que se llama experimento determinista, ya todos los experimentos están definidos con una E, ya es donde sí se puede predecir un resultado. O sea, por ejemplo, si hay un experimento en donde yo lo que hago es saltar, ¿qué pasa? Si yo salto, sé que caigo al piso. Es seguro que caigo al piso. Por lo tanto, eso es determinista. Es saber o predecir el resultado posible. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, en donde se habla de calentar el agua hasta los 100 grados Celsius. ¿Por qué es determinístico? Porque efectivamente nosotros vamos a saber que el agua cuando se calienta a 100 grados Celsius ya empieza a hervir. Por lo tanto, sé lo que va a ocurrir cuando alcance esa temperatura. Por otro lado, nosotros vamos a tener experimentos no determinísticos que se llaman aleatorios, ¿ya? Efectivamente también se nombra con una letra E, ¿ya? Entonces, estos son fenómenos aleatorios, son aquellos en los que no se puede predecir un resultado, en donde está el concepto de azar. ¿A qué se refiere? A que yo no puedo saber qué va a suceder al momento de realizar este experimento. Como por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, yo no sé qué experimento, o sea, no sé qué me va a salir, no sé si me va a salir cara o me va a salir sello. Acá, otro ejemplo que tenemos es el lanzamiento de un dado común, ¿cierto? Porque, como ven en las imágenes, el dado tiene caras, ¿cierto? Tiene 6 caras. Y al lanzarlo, yo no sé qué me va a salir, no sé si me va a salir cara o, perdón, no sé si me va a salir 1 o 6 o cualquier resultado posible, ¿cierto? Entonces acá seguramente, chicos, lo más importante de un experimento aleatorio es que es al azar, ¿ya? Eso lo tienen que tener claro y no se sabe el resultado, por eso es que es al azar, ¿ok? Ténganlo en cuenta para poder realizar esta práctica que viene a continuación, ¿ok? Acá lo que tienen que anotar ustedes va a ser qué tipo de experimento es, si es determinístico o es no determinístico o aleatorio, ¿ok? El tercer concepto que nosotros vamos a ver ahora tiene que ver con el espacio muestral. Ya, el espacio muestral, jóvenes, se considera como los elementos los elementos posibles de la realización de un experimento. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, mi experimento es lanzar un dado, ¿cierto? Esto no es determinista, es aleatorio. ¿Qué tiene que ver? Si yo lanzo un dado, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades de ocurrencia? Que salga 1, que salga 2, que salga 3, ¿cierto? Que salga 4, que salga 5 o que salga 6, ¿cierto? Este símbolo es para identificar el espacio muestral, ¿cierto? Y estos son los elementos de nuestro espacio muestral. ¿Por qué? Porque son las posibilidades que yo tengo de este experimento, ¿ok? Entonces, si vemos acá, es decir, tengo 6 números que son las 6 caras. ¿Ya? Ahí está el símbolo que se utiliza para este espacio muestral. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda,
¿cierto? Si mi experimento es lanzar una moneda, el espacio muestral, ¿cierto? Que está determinado por ese símbolo, va a corresponder a cara, ¿cierto? Y sello, porque no tengo más posibilidades de ocurrencia de ese suceso, ¿cierto? O sea, perdón, de ese experimento. Entonces, recuerden eso porque el espacio muestral nos va a servir luego para el cálculo de las probabilidades, ¿ok? Entonces, lo que nos queda ahora es reconocer la palabra suceso, ya que este concepto, ¿cierto?, es parte de la definición de probabilidad y nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, qué es. Ahora, para saber qué es un suceso, ya los sucesos siempre van a estar determinados por una letra mayúscula, ya no importa si es A, B o C o cualquier letra, pero que sea mayúscula, ¿ya? Cuando se habla de que se dice que es un subconjunto del espacio muestral, quiere decir que es un suceso de interés del espacio muestral o del experimento que se está realizando, ¿ya? Por ejemplo, acá, si tenemos que el experimento era lanzar un dado, ya veámoslo a continuación. Si yo lanzo un dado, ¿cierto? Tengo 6 posibilidades, pero ahora yo defino un suceso de interés. ¿A qué se refiere con suceso de interés? Supongamos que mi suceso de interés es que salga un número impar. ¿Qué pasa si se sale un número impar, ¿cierto? Las posibilidades de este suceso, ¿cuáles van a ser? Va a ser 1, 3 y 5, ¿cierto? Entonces mi suceso de interés también va a tener su propio espacio muestral, ¿cierto? Pero esto ya es del suceso de interés. Entonces, que salgan números impares es mi suceso de interés. ¿Cuál puede ser otro suceso de interés? Que salgan los impares. ¿Ya? ¿Cuál puede ser otro suceso de interés? Que sean múltiplos de 2, que sean múltiplos de 3, que estén en la tabla. Hay muchos sucesos de interés que nosotros podemos definir, ¿ok? Pero lo importante es que se destaque lo siguiente. Tiene que ser en mayúscula y usted tiene que hacer la definición y ahí calcular lo que usted necesite, ¿ok? Entonces, acá viene una tabla en donde usted va a determinar. Acá se representa con una imagen el experimento que se está realizando en esta columna, ¿cierto? Acá usted va a determinar el espacio muestral y acá un suceso de interés. Usted tiene que definir un suceso de interés para cada uno de estos experimentos, ¿ya? Tiene que definir su espacio muestral y un suceso de interés para cada experimento, ¿ya? Un experimento aleatorio también está compuesto por 2 simultáneamente, ¿ya? Porque acá nosotros teníamos que solo ocurría uno. ¿A qué me refiero? A que se lanza una moneda, las pelotitas en una urna, ¿cierto? Una ruleta y también las cartas, ¿cierto? Pero acá vamos a ver que pasan 2 cosas simultáneamente. O sea, el experimento va a ser lanzar un dado común, ¿cierto? Y una moneda, ¿ya? Como se ve a continuación, nosotros tenemos que, al lanzar un dado común, si estamos hablando del espacio muestral, ¿ya? Este espacio muestral yo lo voy a poder obtener de la siguiente manera. Miremos acá. Primero se dice que se lanza el dado común. Se lanza el dado común y una moneda, ¿cierto? Entonces, tengo que, lo primero que se lanza es la moneda, ¿cierto? Entonces, yo hago acá, esto también se conoce como diagrama de árbol, que después lo vamos a utilizar, ¿cierto? Y voy a tener que sale, si yo lanzo la moneda, lo primero que sale es cara o sello, ¿cierto? Y dice que luego yo lanzo un dado, ¿cierto? Pero voy a tener que para las caras, ¿cierto? Voy a tener 6 posibilidades de los números del dado, ¿cierto? Porque si yo los lanzo a la vez, voy a tener que me salga cara y me salga, por ejemplo, 1. Entonces, ahí tengo una posibilidad, que sea 1. Entonces, luego la otra posibilidad es que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5 o que sea 6. Y para el sello voy a tener las mismas posibilidades, ¿cierto? Porque si yo lanzo ambos, voy a tener que me sale sello, ¿cierto? En un lado y en el otro lado el dado me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o
6. Entonces, ahora yo las combino y, por ejemplo, mira, C1 es el primer elemento del espacio muestral, C2, C3, C4 y así sucesivamente hasta llegar a ese espacio muestral, a este espacio muestral, si ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, nosotros vamos a tener 12 elementos, ¿ya? Son 12 elementos del espacio muestral. Entonces, hay varias formas de sacarlo, ¿cierto? Porque uno también podría sacarlo de otra forma, pero la que se recomienda utilizar acá es el diagrama de árbol, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta que claramente nosotros podemos determinar el espacio muestral para experimentos aleatorios, ¿cierto? Que son solo con como con una variable, podríamos decir. Y acá nosotros tenemos uno compuesto, donde se lanza primero la moneda y luego, o sea, se lanza el dado y la moneda. ¿Ok? Entonces existen combinaciones entre ambos que finalmente nos va a dar que el espacio muestral son 12 elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿cierto?, de doble entrada, que es otra forma de hacerlo con, otra forma de representar este espacio muestral. Ya, como estábamos viendo entonces, para obtenerle el espacio muestral de un experimento compuesto, ¿cierto?, por dos sucesos, ¿cierto?, que se hacen simultáneamente, nosotros vamos a tener dos opciones, que era el diagrama de árbol, ¿cierto?, y también la tabla de doble entrada. Ahora, en ocasiones ya se pide la cardinalidad del espacio muestral, que esto corresponde a la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿ya? La cardinalidad siempre va a estar definida como un gato, ¿ok? Y ese es el símbolo del espacio muestral. Para que entiendan lo que es la cardinalidad, ya acá se va a mostrar un ejemplo que es lanzar, ¿cierto?, un dado que tiene 8 caras, ya está numerado del 1 al 8. Entonces el espacio muestral, ¿cierto?, es del 1 al 8. Pero la cardinalidad, lo que tengo que hacer para calcularla es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la cardinalidad del espacio muestral son 8, porque hay 8 elementos. Ahora, posteriormente, se les va a pedir que ejerciten acá y determinen el espacio muestral de lanzar 2 monedas, ¿cierto? Y lanzar 2 dados, ¿ya? Ahora, para continuar, nosotros vamos a tener que vamos a seguir con el concepto de probabilidad porque realmente es lo que nosotros queremos calcular, ¿cierto? Ahora, para seguir con este concepto de probabilidad, ya sabemos lo que es un suceso, ¿cierto? Y sabemos lo que es un experimento. Por lo tanto, ahora lo que queremos es determinar el valor numérico de esta probabilidad, ¿ya? Pero para eso nos falta saber propiedades que están asociadas a la probabilidad, porque la probabilidad es una ciencia, ¿ok? Entonces ahora vamos a definir unas propiedades, ¿ok? Entonces, sea A el suceso, siempre tenemos que tener en cuenta que ahora todas las A mayúsculas que aparezcan va a ser un suceso, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver una definición, una forma de escribir, ¿ya? ¿A qué se refiere? A que la probabilidad, ¿ya? Se va a escribir como la probabilidad de ocurrencia del suceso A, se va a escribir como P entre paréntesis A, P mayúscula entre paréntesis A. Esa es la probabilidad de que ocurra A, ¿ok? Así se van a escribir desde ahora en adelante todas las probabilidades que usted calcule, ¿ok? Otra de las propiedades que va a tener la probabilidad es que el cálculo de la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 0 habla de la no ocurrencia de un suceso, habla de cuando un suceso no sucede, ya no pasa. Y en cambio el 1 es cuando sucede un suceso seguro, es como un suceso determinista, ¿ya? Que habla de que nosotros sabemos que algo sí o sí ocurre, por lo tanto eso es 1. ¿Ya? O sea, la sí ocurrencia de un suceso es 1 y eso es un suceso seguro. ¿Ok? Entonces la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Ahora, nosotros vamos a tener que la suma, ¿cierto?, de todas las cantidades, ¿ya?, de los n sucesos, ¿ya? Si son incompatibles, tenemos que la suma de todos esos sucesos nos va a dar 1. ¿Ya? ¿A qué se refiere?
a que, por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de una sumatoria más, perdón, la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso, eso me da 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Si yo tengo dos sucesos que son incompatibles, ya, por ejemplo, tengo que, si yo lanzo un dado, ¿cierto? El espacio muestral va a estar dado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Esto es el experimento de lanzar un dado. Entonces yo voy a tener que es del 1 al 6, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a definir, este es el espacio muestral, ¿ya? Voy a definir el suceso A, ¿ya? Como números pares. Y el suceso B como números impares. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que me salgan números impares, ¿ya? Más, si yo le sumo la probabilidad de que me salgan los números impares, ¿ya? Que es B, me va a dar 1 y lo vamos a ver por qué. Porque estos son dos sucesos incompatibles. Quiere decir que, por ejemplo, la intersección de esos sucesos, no existe intersección entre esos sucesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuento los números pares, yo voy a tener que van a ser 2, 4 y 6, ¿cierto? Y los números impares van a ser 3, 1 y 5, ¿cierto? Entonces yo no tengo ninguno que esté intersectado entre ambos, por lo tanto, si hago la suma de las probabilidades, lo veo. La probabilidad de que ocurra A, de que salga impar, es 3 sextos, más la probabilidad de que ocurra B es 3 sextos. ¿Por qué? Porque tengo tres cantidades y mis casos totales son 6. Entonces ahora esto me va a dar, por suma de fracciones, esto mantengo el denominador y me queda 6. Por lo tanto, esto es 1. Eso pasa cuando los sucesos son incompatibles, ¿ya? Ok, ahora, para seguir con esto, ya, jóvenes, ahora les voy a mostrar, yo recién les acabo de mostrar cómo se calcula una probabilidad, ¿ya? Y es justamente lo que vamos ahora, ¿ok? Vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cálculo de probabilidades. Luego de saber ya esas dos propiedades o algunas de las propiedades de la probabilidad, ahora vamos a ver el cálculo de las probabilidades, ¿ok? Y para calcular probabilidades, nosotros vamos a tener que reconocer que hay una regla básica, ¿ya? Esta regla básica se denomina o se nombra, ¿cierto?, como regla de Laplace, ¿ya? La regla de Laplace, nosotros la vamos a definir como el número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que supongamos que A, ¿cierto?, es el suceso de interés. Para yo calcular la probabilidad de A, lo que voy a determinar es el número de casos favorables del suceso de interés y el número de casos posibles, que va a corresponder a la cardinalidad del espacio muestral que se hablaba a continuación, ¿ya? O sea, que se habló anteriormente, perdón. Entonces aquí, como dice, es la cardinalidad, ¿cierto?, del espacio muestral, ¿ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Nosotros vamos a tener acá que en el ejemplo vamos a hacer un lanzamiento de una moneda, ¿ok? Entonces el espacio muestral de esto va a ser cara o sello, ¿ya? Y el suceso de interés es obtener cara, ¿ya? Para esto entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que a mí me salga cara. Eso es lo que quiero obtener, la probabilidad, ¿cierto?, de que a mí me salga cara. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Con la división, ¿cierto?, de los casos, del número de casos favorables dividido los casos totales, ¿cierto? Entonces acá yo tengo que la cantidad de elementos que hay en mi suceso de interés va a ser 1, porque hay una sola vez que a mí me puede salir cara. Y los números de la cardinalidad del espacio muestral corresponden a 2, porque tengo 2 elementos. Por lo tanto, ahí me da que eso es 0,5. ¿Ya? Y posteriormente acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, en donde se habla de cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dado de 6 caras, ¿cierto? Entonces, mi evento se va a definir como
B, ¿ya? O suceso. Se define como B mayúscula, ¿ya? Y número de menores que 5, número menores que 5, ¿ya? Entonces los casos posibles van a ser, los casos posibles recuerden que es el espacio muestral, ¿cierto? De lanzar un dado que es 1 a 6. Y los casos favorables corresponden al suceso de interés que van a ser los números menores que 5. Y en este caso son 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces ahora cuento la cardinalidad del espacio muestral, perdón, del espacio muestral va a corresponder a 6, por lo tanto es lo que queda abajo porque son todos los posibles y acá los de mi suceso de interés que son 4, por lo tanto la probabilidad es 2/3, ¿ya? Acá finalmente se muestran dos ejercicios en donde lo que vas a hacer va a ser calcular la probabilidad de lanzar, de sacar un 4 al lanzar un dado común y luego sacar la probabilidad de unas bolitas que hay en una urna. ¿Ok? Eso. Finalmente lo que tienen para hacer, chicos, es acá sacar la probabilidad de diferentes experimentos y de diferentes sucesos, ¿ok? Es necesario que ustedes utilicen, ¿cierto? Lo que está en la guía, ¿ya? Para que puedan resolverlos de la mejor manera posible, ¿ok? Cualquier duda, jóvenes, que ustedes tengan, las pueden enviar obviamente al correo que está en la parte inicial de la guía, al profesor que corresponda, ¿ok? Finalmente, otra de las propiedades que necesitaremos, ¿cierto?, para calcular probabilidades, ya tiene que ver con el complemento, ¿ya? La propiedad que se define como el complemento de A está definida como un A y está elevado a un C, ¿ya? Es A complemento. ¿Qué quiere decir de esto? Es como el complemento del suceso A. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el ejemplo para que lo puedan entender. El complemento de A. Si mi suceso de interés es que llueva, ¿ya? Si mi suceso de interés es llover, el A complemento es no llover, ¿ya? ¿Y por qué A complemento? Porque estos son dos sucesos que al sumarlos me tiene que dar 1, porque ahí está el complemento de cada uno del otro. Por ejemplo, la probabilidad de no llover, el complemento de no llover va a ser llover, ¿ya? Es como lo contrario o lo que complementa a todo el experimento, ¿ok? Y este complemento ya se define como 1 menos la probabilidad de ocurrencia de A, ¿ya? Entonces ahora veamos el ejemplo. Les voy a explicar lo que es el ejemplo, ¿ok? Dice, si la probabilidad de lluvia es 0,9, ¿ya? O sea, yo tengo que ahí inmediatamente A, es mi suceso de interés, y que es llover, ¿ya? Se pregunta por cuál es la probabilidad de que no llueva, ¿ya? Y ahí está inmediatamente el complemento, que es como lo que complementa todo lo demás o lo contrario, ¿ok? Entonces se definen los sucesos como A, llover, y el A complemento obviamente no llover. Y yo tengo que calcular la probabilidad de no llover, por lo tanto voy a calcular, ¿cierto? La probabilidad de A complemento, de AC, ¿ok? Y para calcular la probabilidad de AC ocupo la propiedad que me dieron, ¿cierto? Que es 1 menos probabilidad de A. Pero sé por el problema que la probabilidad de que llueva, ¿cierto? La posibilidad de llover es 0,9. Por lo tanto va a ser 1 menos 0,9. Por lo tanto la probabilidad de que no llueva es 0,1. ¿Ok? Es 0,1. Y acá, si ustedes lo pueden ver, ya acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Este es un diagrama, también se les llama diagrama de Venn, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ok? Pero lo que tienen que saber a continuación es que todo este diagrama, todo este redondela vale 1, ¿ya? Porque estamos hablando de probabilidades, ¿ya? La probabilidad que está en azul corresponde a la probabilidad de lluvia, ¿cierto? Que eso es 0,9. Y todo lo que queda, ¿cierto? Todo el resto corresponde a la probabilidad de no llover. Y eso es 0,1, que es lo que calculamos anteriormente. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ahora, los ejercicios que están definidos acá tienen que ver también con calcular, ¿cierto?, la probabilidad del complemento de un cierto experimento, ¿cierto? O perdón, de un cierto suceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá
ustedes van a calcular la probabilidad de si se lanzan 2 dados, cuál es la probabilidad de que salgan los mismos números, que la suma de sus valores sea par, que los puntajes no sea un 7. Ahí, que no sea un 7. Se está calculando el complemento de un cierto experimento, o perdón, de un cierto suceso. ¿Ok? Ahí tienen varios ejercicios para poder trabajarlos en casa. Obviamente, estos los pueden enviar, ¿ya? Cuando usted ya la tenga lista, la guía, la envía, ¿cierto? Obviamente puede escribir, puede tomar apuntes de esta guía, escribirlos en su cuaderno y finalmente las dudas que tenga, hacerlas vía mail, ¿cierto? Y también sacarle fotos al desarrollo para poder revisarlas y ir diciéndoles si están bien o no están bien realizadas. ¿Ok? Entonces, de esta guía usted va a sacar fotos y las envía posteriormente. Que estén muy bien, estudiantes. Espero que les haya servido la explicación de la guía. Nos estamos viendo. Hasta luego.